Bienvenidos a Umbralpa Podcast. Soy Aura y junto a mí está Bría. Hoy cruzamos el umbral hacia los hospitales. Enciende las luces, ajusta tus auriculares y déjate llevar. Abrimos esta nueva sección de hospitales, los cuales no todos están abandonados. Algunos siguen en funcionamiento como hospital en general o pueden haber sido reubicados en otros sectores. Y os vamos a contar la historia que hay detrás de uno de ellos. Este es el Hospital de Santa María de Punilla, que está en Córdoba, Argentina. Y Bría nos va a contar qué es lo que ha ocurrido a lo largo de los años en este hospital. Bueno, pues antes de empezar a contar la historia, que es una historia bastante dura, me gustaría empezar introduciendo con la explicación de la tuberculosis, porque es un dato bastante importante en esta historia. Pues la tuberculosis, o también llamada peste blanca, es una infección bacteriana contagiosa que puede afectar a los pulmones, pero que también se puede expandir a otros órganos. Sus síntomas más conocidos son la tos crónica, fiebre, tos con mucosidad sacniolienta y pérdida de peso. Se diagnostica mediante pruebas cutáneas, análisis de sangre, radiografías de tórax y análisis de esputo. Todo esto para detectar la bacteria. El tratamiento antes de los antibióticos, sobre la década de 1940, el tratamiento era limitado. Consistía principalmente en reposo absoluto, buena alimentación, aire fresco y limpio. Por eso la necesidad de que los sanatorios estuvieran en entornos rurales o de montaña. Después llegaron los antibióticos, que con eso se revolucionó todo el tratamiento. Pues vamos a hablar ahora de los inicios del Hospital de Santa María de Punilla, que se fundó en el año 1900 y estaba dedicado a tratar a enfermos de tuberculosis. Este hospital contaba con instalaciones de hasta 15 pabellones con capacidad para muchísimos pacientes. Y al ser un hospital dedicado a tratar a enfermos, fue un escenario de muerte por complicaciones respiratorias debido a la tuberculosis. Con el declive de la tuberculosis, gracias a los medicamentos, se convirtió en un hospital neuropsiquiátrico, que obviamente estaba dedicado a los enfermos mentales. Y a partir de aquí vienen los años más oscuros del hospital. Voy a contaros los tratamientos brutales que habían en esa época y en ese hospital. Se aplicaron métodos como por ejemplo las lobotomías, que lo explicamos más adelante que son, electroshocks sin anestesia, que actualmente los electroshocks también se usan, pero con anestesia y muchísimas más precauciones. También se utilizaba en aquella época hidroterapia forzada y aislamiento en celdas, algo muy popular. A todo esto vamos a añadir el sufrimiento de todos los pacientes con aullidos nocturnos, cadenas en camas y experimentos médicos sin consentimiento ético. Pues debido a dónde se ubicaba ese hospital, era que se podían hacer estos experimentos, porque nadie los iba a mirar, nadie iba a decir nada, porque nadie iba a saber nada. Estaban Pues aislados. efectivamente, este hospital operó como neuropsiquiátrico hasta los años 1960, aunque algunos pabellones se abandonaron progresivamente por la falta de fondos y reformas. Después de esta época como neuropsiquiátrico, fue un centro clandestino de atención, específicamente durante los años 1976 y 1983, donde fue invadido por la Fuerza Aérea Argentina.
funcionando como centro clandestino de detención bajo órdenes del ejército. Según el Archivo Nacional de la Memoria y las Causas Judiciales, se detuvieron ilegalmente a trabajadores, militantes y residentes locales, y muchos de ellos desaparecieron sin dejar rastro. Actualmente es un complejo multifuncional que alberga un hospital de salud mental, un centro de rehabilitación para adicciones, un cuartel de bomberos y oficinas administrativas. Pero ten en cuenta que más de la mitad de pabellones están abandonados, siendo así un laberinto de ruinas invadidas por la vegetación, archivos y artefactos médicos deteriorados. Es decir, las instalaciones de este hospital eran bastante grandes, encontrándonos como varios edificios en todo un mismo recinto. Y es por eso que aunque algunos, siendo así los principales, están abandonados, hay otros que están en muchas mejores condiciones, sin riesgo de derrumbamiento, en los cuales ahora son las oficinas, cuartel de bomberos y todo esto. Quedaros con el cuartel de bomberos, que será importante para las experiencias paranormales que voy a contar a continuación. Pues ahora voy a contar las experiencias paranormales, que muchos dicen que han sucedido y otros dicen que pueden ser simples leyendas. Que bueno, eso lo juzgaréis vosotros según lo que os vamos a ir contando, porque son experiencias fuertes. La historia que hay detrás de esto es dura. Entonces empezamos por la primera historia, que se titula La niña del pabellón 7, que es de una niña de 6 a 8 años, no se sabe exactamente la edad, que va vestida con un camisón blanco, que es el típico camisón de todas las niñas, típico. Si habéis visto películas de miedo y todo, sabéis que es el típico camisón que siempre aparece. Bueno, pues esta niña aparece en el pabellón 7, que es el antiguo sector pediátrico. Esta niña camina descalza, llora diciendo mamá. Y al acercarse a la niña, pues ella desaparece entre las paredes. Se dice que durante 1918 y 1919 murieron más de 300 niños y la mayoría de ellos quedaron en fosas comunes sin identificar. Yo intuyo que esta niña decía mamá porque en esa época no dejaba que los padres se acercaran a los niños debido a lo fuerte que era la enfermedad. De esta historia habían algunos vídeos, posts de Instagram y pruebas, pero han sido eliminados, no sé si por las personas o por lo crueles y los fuertes que pueden llegar a ser esos vídeos. Ostras, esta historia que nos has contado me parece un poquito fuerte. Yo creo que esta niña se veía muy triste, por eso lo de mamá. Pero también he leído que se escuchaban aullidos provenientes del edificio abandonado y que en ocasiones se puede ver la cara de un niño que asomaba por las ventanas. No sé si la historia del niño y de los aullidos tiene relación. A ver qué nos puedes decir tú, Bria. Es buena pregunta. De hecho, sí que hay una imagen de ese niño. Y en la imagen que yo he visto, y según he investigado un poco de cómo es el tema de los pabellones y todo, creo que provenía de la morgue, ¿vale? Porque la ventana está muy bajo, muy cerca de tierra, y creo que venía de la morgue. Sí que es verdad que puede que sea así. Los aullidos tienen muchísimo que ver con la segunda historia. Sin embargo, no descarto que tenga algo que ver con el niño. No es algo que haya investigado al 100%, pero es algo que puede estar relacionado. La segunda historia es Aullido de las 3:33, pero sin embargo no se relaciona a un niño, se relaciona a un adulto. Y es que cada jueves a las 3:33 de la mañana se escucha un aullido prolongado que recorre todo el recinto. En los años 60, un paciente con esquizofrenia grave
Era encadenado en el pabellón 3 y aullaba toda la noche. Este paciente murió de hipotermia en el año 67. El Observatorio Sismográfico de Córdoba descartó ecos o animales, afirmando que el sonido era 100% humano. Intuyo que el niño no es esta persona, no es este paciente, porque a los niños no se les puede etiquetar como esquizofrenia grave. Sin No, embargo, sé que muchos niños han pasado por la morgue y puede ser que alguna alma de ellos se haya quedado allí estancada. Puede ser porque, de hecho, ¿sabes qué es en la morgue donde dicen que es donde más actividad paranormal se encuentra? En el sentido de temperaturas muy bajas, escalofríos, sensación de que te están mirando. ahí debe de haber mucha actividad, como tú Sí, dices. teniendo en cuenta que pasaban todos los muertos por ahí, sí. Sí, Y bueno, la tercera historia. Esta es un poco más dura. Se titula La silla de ruedas que se mueve sola. vaya. Situada en el pabellón 12, antigua sala de electroshocks. Una silla de ruedas oxidada se desplaza unos 2 a 3 metros sola cuando alguien entra. Se dice que es de un paciente paralítico que fue atado a esa silla durante 72 horas seguidas. Este paciente murió de gangrena, que para quien no sepa qué es la gangrena, es una enfermedad que produce la muerte de las células de la carne. Para las personas sensibles, por favor, no lo busquéis en Google. Las imágenes son horribles. Y la prueba de esta historia es que hay un canal de televisión allí en Argentina que grabó a la silla moviéndose. No había ni viento, ni había ni contacto, y se detectó que detrás de esa silla había una temperatura de 5 grados, da igual si estábamos en invierno o en verano. Se detectaba esa misma temperatura, que las temperaturas bajaba muchísimo. Vamos con la cuarta historia, que esta es la que más vamos a especificar después. Se llama El fantasma del médico lobotomizador. Ahora os voy a hacer un resumen y luego responderemos a 5 preguntas de esta historia. Esta historia es de un hombre alto con guardapolvo blanco y máscara quirúrgica, que aparece en el quirófano abandonado del pabellón 9. Lleva un taladro de mano antigua y murmura: tranquilo, ya pasa. Realizó más de 40 lobotomías entre 1962 y 1966. Se suicidó en el quirófano en 1968. Para quien quiera investigar más, sí que se publicó una foto con la silueta exacta de este médico en la revista Enigmas. Sin embargo, yo todavía no he podido encontrarla y me gustaría encontrarla porque quiero verlo. Historia número 5. Pasos en el techo. Dicen que se escuchan pasos en el techo de botas pesadas corriendo. El techo es de chapa y sin que nadie esté arriba se escucha. Pero hay un dato muy importante del cual a mí me echa un poco atrás de esta historia, y es que solo ocurre cuando llueve. No digo yo que a veces se puede confundir un poco el sonido, pero bueno, se dice que durante la dictadura de 1976 los militares arrojaban cuerpos desde los techos hasta el patio trasero. No hay pruebas de esta historia, no hay ningún testimonio que afirme esta historia, sin embargo, la historia se dice que ha sucedido. Lo más seguro es que yo la veo esto como si fuera una leyenda para poner un poco más de paranormal a esta estancia de este hospital, pero no lo sé, no estoy segura. La sexta historia se llama La habitación 13. Vale, que como antes he contado, ahora los pabellones hay uno de ellos que está utilizado como cuartel de bomberos.
Y pues esta habitación está prohibida por los bomberos, no puedes entrar ahí. ¿Por qué? Porque se dice que quien entra solo a la habitación 13 del pabellón 5 sale llorando o con arañazos. Algunos vomitan o pierden el conocimiento. Se dice que allí se practicaba la terapia de coma insulínico para pacientes en coma de 7 días. 17 murieron entre 1964 y 1967. Hay una prueba escalofriante que sinceramente dicen que todavía está en Instagram, pero yo no la he encontrado y no me atrevo a encontrarla tampoco. Y es que un influencer entró con una GoPro, la cámara se apagó mientras estaba dentro y salió con 3 arañazos paralelos en la espalda. Y hablando de habitaciones, he visto unas habitaciones un poco curiosas. Literalmente 2 paredes y un techo, porque eran de forma triangular. La puerta y ya está. Y sospecho que esas habitaciones eran para castigar a todos los pacientes de enfermedades mentales y todo. Es escalofriante, pero esas habitaciones las podéis ver en YouTube, que sí que hay muchos canales que muestran cómo es el hospital. Hay pruebas y todo. Y voy a ir con la última historia que quiero contar yo. Luego, ahora nos contará alguna más, seguro. Y la séptima historia es el espejo roto que refleja el pasado. Se dice que en el baño de mujeres del pabellón 2, un espejo muestra reflejos de pacientes de los años 1918, con mascarillas antigripales, que son las que se utilizaban en la tuberculosis. Tenemos 2 datos. Uno de ellos es que una turista sacó una selfie y en la foto aparece una enfermera detrás de ella. No sé qué tan verídica puede ser esa foto, pero bueno, si te lo crees, te lo crees. El segundo dato fue que el espejo fue retirado tras 3 desmayos en un mes. Ahora el acceso al hospital está cerrado por peligro de derrumbe, es decir, no por toda la actividad paranormal, sino porque se te puede caer en un momento o en otro. Así que hay gente que se atreve a entrar y hay gente que no. Debido al peligro, claro. Ujú. Igual que tú habías dicho, Bria, antes que habían habitaciones raras, yo he leído que había una puerta roja. ¿Por qué? No lo sé. Todas las demás eran verdes y esta en particular era de ese color. ¿Podría ser que la pintaran? Pues no se sabe. ¿Tenía un color especial porque era algo simbólico o es que se realizaban rituales allí? No se sabe. La pregunta es qué había detrás, ¿no? De todo eso. Un pabellón especial que sería para gente peligrosa, una morgue o un depósito de restos, una habitación donde se realizaron experimentos crueles, podría ser un lugar de castigo o tortura, no se sabe, o entradas a túneles subterráneos o pasajes ocultos. La verdad es que no lo sé porque se ha quedado ahí en que había una puerta, pero no sé para qué sería esa puerta. O podría ser un ascensor o un portal al otro lado. No se sabe, aunque se dice que había un ascensor que llevaba a la morgue. En total, que no sabemos lo que es, pero podría ser cualquiera de las cosas que os hemos comentado anteriormente. La verdad es que me han dejado todas las historias que ha contado Bria en shock, vamos, son muy fuertes lo que pasaba allí. Sobre todo, pues la historia de dejar a una persona en una silla de ruedas en la sala de electroshock. Ahí, ala, te dejo ahí dentro. No lo sé si era un castigo o qué era, pero me parecía un poco inhumano, ¿sabes? Y sobre todo, la habitación 13, eso de que entras y que puedas salir mareado, con sensación de vómitos o incluso con arañazos, como dijo que le pasó al influencer. Qué fuerte me parece, pero realmente hay una que sí que me parece estremecedora, muy escalofriante, que es la historia del médico.
Sí, la historia del médico también es la que más me ha llamado a mí la atención. Y por eso vamos a responder a 5 preguntas de esta historia. Primero, ¿qué es una lobotomía? Porque habrá mucha gente que no conoce lo que es la lobotomía. Yo no lo sabía hasta que lo investigué. ¿Quién era ese médico lobotomizador? ¿Cuál fue su tragedia final? Es decir, ¿por qué se suicidó? ¿Cómo se manifiesta su espíritu? Y por último, ¿qué pruebas y testimonios reales hay? Empezamos porque es una lobotomía que, bueno, es una operación quirúrgica que consiste en la sección o ablación de las fibras nerviosas del lóbulo frontal del cerebro para tratar trastornos psiquiátricos. Tener en cuenta que los trastornos psiquiátricos de aquella época vienen a ser ansiedad, depresión, esquizofrenia, histeria, etc. Hay muchísimos, aunque ahora están todos mucho más controlados. Antes no. Antes sin medicamentos era un desastre, que recurrían a estas técnicas tan crueles. Pero bueno, la segunda pregunta es, ¿quién era este médico lobotomizador? Pues bueno, era un tisiólogo reconvertido que venía del área de la tuberculosis. Nos quedamos con una figura de que era alto, delgado y que siempre llevaba un guardapolvo impecable. Es importante. Llegó al hospital atraído por su aislamiento, porque era ideal para experimentos sin interferencias, como había comentado en el principio de la historia del hospital. Usaba un taladro de mano antiguo para perforar el cráneo o la órbita ocular, inyectando alcohol para calmar el cerebro. Esto dejaba a muchísimos pacientes ingresados por depresión, esquizofrenia o rebeldía familiar como zombies, es decir, mudos, inexpresivos, con miradas vacías, etc. Es decir, que utilizaba esta técnica muy cruel que ahora espero que no se gaste. ¿Cuál fue la tragedia final? Pues ocurrió en el año 1968, tras una lobotomía fallida. Dejó a una paciente de 22 años en un coma irreversible y murió a los pocos días. El médico colapsó emocionalmente y el 14 de octubre de 1968, gran mes para morir, el mes del más allá, por Halloween y todo esto, pues este médico se suicidó en el quirófano del pabellón 9. ¿Cómo se suicidó? Se disparó con una pistola reglamentaria, pero antes escribió en el pizarrón que había ahí: ya no puedo calmarlos. Su cuerpo fue encontrado con el taladro en la mano y rodeado de archivos de pacientes. Archivos que si vas al hospital todavía los encuentras. Todavía los encuentras, es muy heavy, ¿eh? Ya te digo. Y ahora lo más curioso de todo, y es cómo se manifiesta su espíritu, su alma, su presencia, como cada uno lo quiera llamar. Empezamos con lo primero, que es el preludio sensorial, que empieza unos 5 o 10 minutos antes de que aparezca como tal. Se caracteriza por un olor antiséptico, es decir, un hedor fuerte a formol y éter, que era algo muy habitual en los quirófanos de aquella época. También había un frío inexplicable, es decir, que la temperatura baja unos 10-15 grados. Si por ejemplo estás en invierno y tienes 5 grados, pues bajará a unos -10, lo más seguro. Y si en verano tienes unos 30, pues experimentarás el frío del invierno. Baja 15 grados. Y todo de golpe, no es que haya un descenso de temperatura, no, de golpe. Como si de repente pasaras el portal hacia la Antártida. Y por último, también estaban en el preludio los susurros iniciales, pero no susurros de él, sino susurros de voces lejanas de todos los pacientes que se operaron ahí. Pacientes gimiendo, no, por favor. Estas voces se quedaban encerradas en las paredes, no provenían desde fuera, eran todas de la habitación. Lo segundo de la manifestación de él
es la aparición principal. Emerge de la sombra del fondo del pabellón, obviamente con un guardapolvo blanco, máscara quirúrgica y taladro en la mano derecha, mismo taladro que se encontraron cuando él estaba muerto. Este se acerca susurrando: tranquilo, ya pasa, tranquilo, ya pasa. Pueden haber algunas variaciones, como el médico diciendo: tranquilo, solo es un pinchacito. Y por último, el clímax y el desvanecimiento de su alma. Es que si intentas huir, el zumbido del taladro acelera y si hay luces encendidas parpadearán. Algunos de los que han estado allí, al intentar huir, sienten manos frías en los hombros conteniéndolos, haciendo que se queden quietos en ese momento y en esa habitación. Algunos han sentido cómo el taladro les perforaba el cráneo o el ojo. Lo han sentido y hay pruebas de eso. Este desapareció al tocar la puerta de salida. Y todo esto, toda esta experiencia dura entre 10 y 20 minutos. Y por último, lo más escalofriante, los testimonios y pruebas que han habido de esta experiencia. Empezamos por los años 1985, de un bombero local. Voluntario del cuartel entró a inspeccionar un ruido metálico. Oyó el murmuro, vio la figura y salió temblando con marcas rojas en la sien, como raspaduras. Y todo esto lo podéis encontrar en un informe de los bomberos que se filtró en el 2010. Otra prueba es la investigación de Ghost Hunters Latinoamérica en 2024, muy cercanos a nuestro año. Y es que un equipo de 4 personas con cámaras infrarrojas y grabadoras EVP, que ya hablaremos de estas grabadoras en otro episodio, entraron el 12 de marzo ahí. Capturaron una fotografía espectral, que fue la que apareció en la revista Enigmas en el junio de 2024. Silueta exacta del doctor con máscara y taladro, superpuesta a un miembro del equipo. La grabadora efectivamente dice: ya pasa. Otro testimonio ocurrió en 2022, que se publicó en TikTok, pero creo que ese vídeo ya lo han borrado. 3 amigos filman el pabellón y a los 4 minutos y 32 de estar ahí, la cámara enfoca una sombra alta, murmurando. Pero uno de esos que estaban ahí gritó: siento que me perforan el ojo. Y por último, el último dato de este año de 2025, y es que en agosto un dron térmico de Urbex, Argentina, detectó una figura humanoide de 1,85 m en el quirófano a las 11:15, con una temperatura de 2 grados centígrados. Y estas son todas las experiencias paranormales que han vivido muchos y que si alguien va, puede vivir. Es escalofriante, sobre todo, sentir cómo alguien te puede perforar el cráneo o el ojo, porque de verdad lo sientes. Y pues Es muy estas han, fuerte. sí, y pues estas han sido las preguntas tan interesantes que he descubierto sobre esta escalofriante historia que ahora mismo tengo los pelos de punta de contarlo. Y bueno, pues espero que os haya gustado. Escalofriante y siniestro, la verdad. No me gustaría ir allí solo para sentir lo que me has dicho, la perforación en el ojo. Es duro. Sí, muy Sobre todo, duro. sobre todo es duro saber que han habido unas 40 personas o más que han experimentado esta lobotomía. Así es. Y más, es que es normal, como dices, que se suicidara este médico. La verdad es que no sé cómo.
tendría tanta carga mental. ¿Cómo puede aguantar tanta carga mental hasta llegar a ese punto? La verdad, yo no podría. Eran técnicas muy radicales por aquella época, la verdad. La verdad que sí. Este ha sido nuestro episodio de hoy. Cerramos el umbral y nos vemos en el próximo episodio.